tema resurrección. Ay, perdón. Sí, nada más le ponen ahí entendido si apareció algo. Okay. Entonces, el tema de la resurrección equivale también a transformación. ¿Por qué? Porque es un proceso. Y ahí vamos a ver que tanto la oruga, en la oruga hay una necesidad de transformación y en la vida del cristiano también. El capítulo 15 tiene 58 versículos que habla sobre este tema. Y acuérdense que estamos viendo la enseñanza o que volvía el apóstol Pablo a los corintios a recordarles, ¿verdad? El mensaje desde un principio del cual habían recibido. Y vemos, pues ahí tienen ustedes abierto su Biblia, todavía no es parte de la introducción. En el versículo 50, él les dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. También les dice que había en ese entonces también unos que comenzaban a hacer preguntas, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el cuerpo? ¿Qué quizá qué? Pero también preguntaban en una forma necia, ¿verdad? Como diciendo, ¿a poco? Pero tenían la influencia cultural de aquel tiempo. Por ejemplo, los griegos se burlaban del apóstol Pablo. Y cuando él les habló acerca de la resurrección de los muertos, ellos creían y afirmaban que el alma estaba encerrada en el cuerpo, estaba encerrada como en una cárcel. Y si había la resurrección, ¿a qué caso tenía que el alma resucitara para volver a estar en la misma cárcel encerrada? Pero también el apóstol Pablo, como ya les escribía y les seguía instruyendo a través de la palabra, él les dijo, el mismo Jesús les ya había dicho, dice, les conviene que yo me vaya. Parte era para que recibieran la promesa del Espíritu Santo y también dice, porque en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, del 1 al 2, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Entonces, en este capítulo, el apóstol Pablo les enfatiza que hay necesidad de la resurrección. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan del cuadro que vieron ahorita dice, y vamos a ver más adelante que usa mucho para explicar, dice, lo que estamos vestidos de corrupción, pero vamos a despertar vestidos de incorrupción, cuerpo celestial. Eso lo vamos a ver ya más adelante en los versículos del 36 al 44. También, antes de comenzar al capítulo 15, en el último del 14, ¿cuál era el ministerio del apóstol San Pablo? Siempre la evangelización y la salvación de las almas. Pero está terminando aquí la carta y ya vimos que cuál era el problema que había en la iglesia de Corintios. Habían sido enriquecidos por los dones espirituales y él les decía, comenzaron andando en el espíritu y ahora están andando en la carne. Y en el capítulo último, en el 39 dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Después de explicar y ver cada uno de los problemas que había en toda esta primera carta, también había un desorden de cómo tomaban la cena del Señor. Nos dijo, no, quítenla, ya no. Les dijo, si hay alguien que hable lenguas, no lo impida. Si hay alguien que profetiza, pero les explico antes cómo lo debían de hacer, en qué orden. Y él hoy vuelve a decir, hágase todo decentemente y con orden. Y el capítulo 15 se divide en 4 partes. Del 1 al 4 es la que deben de estar ellos siempre, dice, conforme a las escrituras. Él siempre que los exhortaba, les decía conforme a las escrituras. Después del 6 al 12, les dice, hay la certeza, o sea, había testimonios de la resurrección de Cristo, de la evidencia. Y luego del 20
del 14, del 13 al 19 había consecuencias de los que no creían en la resurrección. Después sigue que de los que no creían, después de los que sí creían en la resurrección, que también había consecuencias. Y por último, que ellos debían de estar siempre confiados en quien habían puesto toda su confianza, en un Jesucristo resucitado, poderoso y victorioso. Entonces aquí vamos a ver que él enfatiza, les dice en el versículo del 1 al 4, tengan abierta su Biblia, que la predicación, dice, siempre debe ir empapada del mensaje de la resurrección. Era tan importante, salvación tiene que ir acompañada del tema de la resurrección, pero también les hace ver en el capítulo 2, dice, si no creíste en vano, o sea, creemos o no creemos, y si creímos no debe ser en vano. Ahora, en el número 3 habla de cómo les dio el mensaje. Él les daba, dice, yo les doy el mensaje de acuerdo a las escrituras, que Cristo vino, murió y resucitó físicamente en un cuerpo, ¿verdad? O sea, espiritualmente. Ahora, cuando dice, no debo tener nomás la idea, sí, Cristo murió por mis pecados. No, que Cristo murió y resucitó. Aun cuando su cuerpo manifestaba características distintas, dice, pero él seguía siendo el mismo. Viene el ejemplo cuando los caminantes de Emaús, ya Jesucristo había resucitado, se acercó a ellos y comenzó a hablarles. Y dice la palabra que en ese momento no lo reconocieron hasta después, reconocieron que era Cristo, porque tenía características distintas su cuerpo, pero era él mismo. Ahora, tenemos que entonces, para el versículo 4 dice que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Toda enseñanza, venga desde un muy nuevo, desde uno que tiene 100, 50, 80, etcétera, debe ser filtrada si hay alguna duda por las cernida, dice una cernida, y si no pasa, pues no pasó, ¿verdad? Entonces, pero él por eso en el capítulo 14 dice, en el 12, desde el 12 dice, no ignoréis, desde ahí comienza, no ignoréis. Entonces, cuando uno está leyendo la palabra, pues eso nos debe respaldar, ¿verdad? Porque dices tú, aquí está escrito. Otra de las cosas es que entender que la resurrección no es que Jesucristo cuando resucitó, ya fue y se sentó a la diestra de Dios Padre y está ahí sentado. No, ahí sabemos, siempre que vemos ese tema de la resurrección, dice, él nomás llegó y se sentó. No, él trabaja y sigue trabajando y trabajará. Dice, ¿hasta cuándo? Le dice el Señor, vamos a ver más adelante, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, le está hablando a la iglesia, ¿yo soy enemiga de Dios, de Cristo? Pues si lo he rechazado y si soy su enemiga. Acuérdense que él está hablando a la iglesia, pero si no, entonces debo de apropiarme de cada una de las cosas de este mensaje de la resurrección. También dice, tenemos del 6 al 12, tenemos evidencias históricas, ¿verdad? Que nos respaldan, como la tumba vacía, el cuerpo que no se encontró y todas estas cosas, ¿verdad? Que deben de ser un apoyo, dicen, deben de ser apoyadas por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y también, ¿quién nos va a confirmar cuando nosotros veamos estos testimonios que dice la misma Biblia, que dice, se le apareció a Cefas, ahí dice que primero se le apareció a Pedro. Ahora, fíjense, Pedro fue uno de los que fue discípulo, tuvo miedo, lo negó y también, como dice el dicho, aventó la pala, se regresó a su trabajo antiguo. Pero después del Pentecostés y después de primero vio a Cristo resucitado y después del Pentecostés, vemos en el capítulo 2 de Hechos, ahí vemos la transformación en la vida de Pedro también, como él ya no era el mismo.
¿verdad? ¿Por qué? Porque había visto con sus propios ojos la resurrección de Cristo. Ahora, yo digo, bueno, Pedro, que había negado al Señor Jesucristo, mintió y tuvo miedo, etcétera. Pero viéndolo bien, si nos imaginemos el tema de resurrección. Cuando a Cristo le gritaban todos, si eres hijo de Dios, pues quítate, bájate de esa cruz. Tanto le gritaban que el Señor Jesucristo, que estaba viviendo en ese momento de tribulación, de dolor y angustia, si hubiera bajado, ¿qué hubiera pasado? Vale. O que así como cuando iban a hacer que los ángeles, dice, vinieran con ese fuego celestial, lo envolvieran para que ya no sufriera más y se lo llevara. No, pero dice la Biblia que él fue obediente hasta la muerte de cruz. O sea, que si hubiera sucedido eso, no tendríamos la salvación. ¿Qué estaría pasando? Pues como mucha gente ahorita que no quiere conocer de Dios, del Evangelio, vidas temorosas, con mucha ansiedad, no tienen esperanza, y cada vez lo vimos en este año, ¿verdad? Hay mucho temor, mucha ansiedad, hasta enfermedades de eso. Ahora, y si hubiera sucedido eso, pues hubiera sido un mártir más. Cristo hubiera sido un mártir como todos a través de la historia. Pero por eso aquí la necesidad de la resurrección. La muerte no era suficiente. Ahora, también Jesús les había dicho a sus discípulos, yo pongo mi vida, yo tengo poder para ponerla y también tengo poder para quitarla, pero él fue obediente hasta la muerte de cruz. También vemos aquí, nos acordamos de Pedro y tenemos el ejemplo mismo del apóstol San Pablo y de su hermano Jacob. El medio hermano de Jesús creció con él, pero no creía que era el Hijo de Dios. ¿Hasta cuándo creyó Jacob que Jesús era el Hijo de Dios? Hasta la resurrección de Cristo. El mismo apóstol San Pablo que persiguió a la iglesia y maldecía a los prisioneros, les hacía maldecir a los prisioneros. ¿Hasta cuándo se llevó el efecto de la transformación en la vida del apóstol Pablo? Dice que cuando le dijo, ¿quién eres tú, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice, y a mí me apareció como un abortivo al último. Aquí en el 8 del 15 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces, cada testimonio de los discípulos dice que cuando Cristo apareció antes de la ascensión, dice, apareció a más de 500 a la misma vez. Y eso hace porque psicológicamente, pues, una visión la puede tener 1, 2 o 3, pero ya 500 o más, no. Entonces, la misma historia lo respalda. Ahora, y él dice, yo soy el más pequeño, aunque yo trabajo más que todos, yo soy el más pequeño. Y eso les recalcaba a la iglesia de Corintios para que ya dejaran de estarse envaneciendo, para que no fueran egoístas, porque lo que estaba pasando no fluía el amor entre ellos. Ahora, una verdad es que dice otra de las cosas es que la doctrina esencial de la fe cristiana es la resurrección. Y la gente puede decir, no, hombre, mira, esta religión es buena, te dan muchos consejos, te dan frases para que tú las repitas mucho. Es igual que el cristianismo. Pero hay algunos que los seducen y dicen, ay, pues casi es igual que el cristianismo. No, la doctrina esencial y fundamental de la fe cristiana es la resurrección. Desde el Antiguo Testamento y hasta la eternidad, dice, todo había sido planeado, profetizado y preparado. Dice, sí, la cruz mostraba a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La tumba vacía, dice, lo iba a preparar o iba a descubrirlo como el Rey victorioso sentado en el trono. El Señor le dijo, siéntate a mi diestra.
Y ahora, ya que vemos que la certeza por los testimonios, pero vamos a ver las consecuencias del no creer. Aquí el problema, el apóstol Pablo estaba preocupado por los de Corinto, aparte de todo el pasado, que pues tenían mucha lista de las culturas alrededor, la griega, la etcétera, de todos sí. Por eso, pues sí decían que creían en la resurrección, pero dudaban de su resurrección, no creían en que ellos iban a resucitar, y eso los tenía ahí como todos indecisos. Otra de las cosas es que en del 14 en adelante, ¿cuáles son las consecuencias de no creer en la resurrección? En el 14 nos dice, vana es nuestra fe, ¿verdad? Después, pasamos al 15 y dice de Dios que se quiere resucitar a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Otra de las cosas es, pues que no, pues, hay muertos, pero no es cierto que van a resucitar, pero acuérdense que Dios le estaba hablando a los que ya habían creído, a la iglesia. El 17 dice, aún si no hubiéramos creído en la resurrección, lo más triste es que aún estaríamos en nuestros pecados, ¿verdad? Tristemente, andaríamos con todas nuestras culpas. Por ejemplo, como dice también, entre más vivimos, más años cumplimos, y más los que estamos en la tercera edad, pues somos más, como hay más riesgo de seguir cometiendo más pecados, lo que ya no queremos es ya no hacerlos. En el 20 dice, pero ya vienen las consecuencias de sí creer. ¿Y quién garantiza esa resurrección? En el 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Y ahí viene. ¿Quién garantiza la resurrección tuya y la mía? Dice, mas ahora Cristo es nuestra garantía y Él es la primicia. Y lo va diciendo en el 21, en el 22, que todo va a ir en orden. Así como por Adán, dice, entró la muerte, también por un hombre de resurrección de los muertos. Y como Cristo, entonces Cristo da el origen a nuestra resurrección. En el 25 dice, porque preciso es que Él reine. Ahora, ¿hasta cuándo? Dice, dice el Salmo, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y luego el fin. Ahorita el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, no llegó y se sentó en el trono. Él vino a luchar por nosotros, por nuestra alma, para tomarnos en sus manos y llevarnos consigo a su gloria. Dice, y luego dice, cuando Él reine. O sea, que el Señor, ¿quién está reinando ahorita? ¿Quién reina ahorita? El Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos aquí, podemos decir, los muertos resucitan por causa de Cristo. Ahora, todos los muertos van a resucitar por causa de Cristo, pero solamente, dice aquí, vamos a ver que unos van a resucitar para vida, otros van a resucitar para muerte eterna. Dice, estamos poniendo nuestra confianza en aquel que vino a luchar por nuestras almas. O sea, él viene a arrebatarlas para tomarnos en sus manos y llevarnos al cielo y a su gloria. Entonces, ¿es necesario la resurrección? Sí, porque en este proceso, en este tiempo, el Señor sigue obrando a favor nuestro, ¿verdad? Y está luchando, dice, porque Él va a poner a todo lo que existen, todos los dominios, todas las potestades, dice, todo lo que se mueve en esta tierra y todo, dice, será sujeto debajo de sus pies. Ahora, la resurrección no nomás, también nos asegura, dice, el nuevo nacimiento o regeneración, ¿verdad? Si Cristo dice, Cristo me llama, me en la cruz y me perdonó todos mis pecados. Y el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y la regeneración, dice,
Y la gravedad también vamos a verla de no creer y las consecuencias del que no cree, dice, pues sabemos, serán, dice el 17, y si Cristo no murió, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces todos los que durmieron en Cristo perecieron. Aquí vemos en el versículo 16 y en el versículo 17 que pues cuidado, ¿verdad? Porque hay muerte, hay para vida y hay muerte para vida, para la muerte eterna. Gracias a Dios porque tenemos esta garantía en Cristo Jesús. También vamos a ver que una de las cosas es que dice, cuando hablamos de la resurrección, decimos, ¿qué vamos a experimentar? ¿Qué vamos a experimentar? Y luego dice que va a ser una resurrección, pero así como en Cristo, la resurrección es una existencia gloriosa y transformadora. No como el ejemplo que vimos en la Biblia que de Lázaro. Lázaro volvió a vivir, pero murió, volvió al polvo. Pero esta experiencia de nosotras va a ser gloriosa y transformadora para estar con el Señor siempre, ¿verdad? Siempre. Del 29, de ahora al 34, nos habla de cómo va a ser eso. Pero también nos habla de que, como dice en el 14, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Entonces el apóstol Pablo también ahí les dice adelante, bueno, entonces yo tuve muchas luchas, me persiguieron a muerte y todo mucho sufrimiento en Éfeso. Entonces, porque muchos dicen, muchos escritores, etcétera, dicen, no, el fin de la existencia es la muerte y no hay más. Entonces decía el apóstol Pablo, bueno, si todos unos dicen eso, entonces ¿a qué me aprovecha? A mí tantos, como diciendo, ¿a qué me aprovecha? Les dice a mí ¿qué me aprovecha tanto sacrificio o tantas penurias por las que he pasado? Si los muertos no resucitan, pues comamos y vivamos que mañana moriremos. Les llegó a decir en exhortación el apóstol Pablo a los de Corintio. Pero también antes de eso, él dice que había unos que alegaban bautizarse por los muertos. Y vemos que bautizarse hasta el día de hoy no es una práctica que venga en la Biblia. Y usan la palabra bautismo. Y nosotros sabemos que el bautismo, ¿qué significa el bautismo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué me dicen? ¿Qué significa el bautismo? ¿El bautismo? ¿verdad? Es el símbolo del nuevo nacimiento. Sí, pero ¿cómo dice? Morimos a la vieja, a la naturaleza y resucitamos para andar en una vida nueva. ¿Con quién? Pues con Cristo Jesús. También Él nos hace advertencias, ¿verdad? A la iglesia, le sigue advirtiendo a los creyentes. No erréis, que también tengamos cuidado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas conversaciones, las malas revistas, las malas películas, etcétera. Por eso dice en otro pasaje de la Biblia, dice, huye de las malas compañías. ¿Y qué debemos estar haciendo? Velad detenida debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios. Que también, que los que ya somos cristianos estemos siempre alertas, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, porque Dios nos está, estamos delante de Dios. Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra les digo. Entonces, es muy importante el testimonio, ¿verdad? Porque somos tropiezos, dice para muchos. Pero ya del versículo 35, vamos a ver que ellos piden una explicación. Dicen, bueno, si vamos a resucitar, ¿cómo va a ser eso?
¿Y cómo va a ser el cuerpo? Y nosotros nos hemos hecho la pregunta, al menos yo digo, oye, ¿cómo me voy a ver cuando estaba joven, cuando estaba flaquita, voy a tener canas, y a mi mamá cómo va? Y ya nos hacemos miles de preguntas, ¿verdad? Entonces dice aquí, la garantía, ya tenemos que Cristo es nuestra garantía, pero el necio dice, ¿y cómo va a ser eso? Quiere explicaciones, pero esta doctrina de la resurrección la debemos abrazar por la fe. Entonces, del 36 al 47 viene la explicación de que el primer hombre es de la tierra y el segundo es el Señor que vino de los cielos. Y dice, el cuerpo natural no es inmortal, eso no es inmortal. La resurrección es un don de la gracia de Dios. Y aún la resurrección, porque Dios nos creó, no para que, cuando Dios nos hizo, nos creó, no fue para que muriéramos, fue para que viviéramos para Él, ¿verdad? Para la alabanza de su gloria. Dice, es un don de la gracia de Dios. Y en el versículo, pero en el versículo 51, ahí recalca, para que dice, aquí quiero enfatizarles algo. He aquí, es un misterio, dice, no todos moriremos, porque él no había muerto y él ya estaba seguro de que estaba pronta la segunda venida de Cristo. Pero lo que sí se era seguro decía que todos seremos transformados. Ya en un cuerpo terrenal, pero ya sea para vida eterna o para muerte. Y el 52, que nos habla del arrebatamiento. Dice que habla del día desde el Antiguo Testamento, en el día del Señor, al final trompeta, eso viene en Joel. Dice el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia, será en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando esto se haya cumplido, entonces se cumplirá la palabra que dice en el 54. Sorbida es la muerte en victoria. Imagínense cuando ya estemos en resurrección y los que ya habíamos muerto, los que estemos vivos, cuando veamos ahí la tumba vacía, ¿qué vamos a decir? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Y por qué? Cristo cuando la crucificación, después en la resurrección, dice, él bajó hasta los infiernos para quitarle a la muerte la potestad sobre los hijos de Dios. Él entonces dice en el 55, ¿dónde está, o muerte, tu aguijón, o sepulcro, tu victoria? Porque vamos a ser sepultados, dice, en debilidad, pero vamos a resucitar en poder. Y ahí vienen muchos ejemplos. Se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción, en debilidad y se va a resucitar en poder. El cuerpo animal es el cuerpo natural, ¿verdad? Muchos dicen, ¿cómo que en animal? Pero la traducción del griego es en cuerpo natural a cuerpo espiritual. Entonces, aquí vemos toda la explicación que les da, porque preguntaban, más lo espiritual no es primero si lo animal, sino lo animal, luego lo espiritual. No, aquí vamos, el primer hombre es de la tierra, ya lo había dicho, y pasamos al 49. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos también la imagen celestial. Va a ser una continuidad. Él les explicó, como la mayoría se dedicaba a la agricultura, que es preciso que el grano, la semilla se descomponga, hacen por descomposición, ¿verdad? Para que después haya vida, ¿verdad? Entonces aquí ya les explicó todo cómo iba a ser el proceso. Dice, por ejemplo, Jesús resucitó los caminantes de Maú. Al principio no lo reconocieron, pero después sí, luego se presentó a todos y les enseñaba sus manos, ¿verdad? Y comió con ellos, tenía un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Celestial. Y por eso él vino a mostrarse para que nosotros tuviéramos esa certeza. Y por último, en el 57 y en el 57, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos llevó de la victoria
más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Jesucristo nosotros tenemos la victoria. Pero en el 58 tampoco es para que nos quedemos mirando así allá lejano, mirando lejano a ver cuándo va a llegar el día y etcétera. No, aquí dice que espera el Señor de nosotros. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siempre se nos ha dicho que el cristianismo no es estático, es dinámico, ¿verdad? Que entonces nosotros siempre, él los vuelve a exhortar. Dice, amados, hermanos míos y amados. Siempre les hablaba con mucho la exhortación. Por eso ahí también dice él, si tuviéramos el don de exhortar, el don de presidir, el don de enseñar, que vienen en Romanos más dones, dice que lo hagamos, dice, con amor. Así que, hermanos míos y amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ahora, viendo esto, reflexionemos, hermanos, creciendo, ¿verdad? Siempre, constantes. Una pregunta para reflexionar es, número 1, ¿cómo se supone que deba de vivir un hermano que crea todo esto? Hablando de la resurrección. ¿Cómo se supone que debo de vivir yo si creo todo esto de la resurrección? ¿Alguien quiere decir una frase? ¿Cómo la palabra de Dios? Llevando una vida santificada a Dios. Ajá. Y fíjense, ahorita que dije santificada, nosotros por nosotros mismos no podemos llevar ese proceso de santificación, es con la ayuda del Espíritu Santo. Pero acuérdense, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Por eso les digo, el Señor no llegó y se sentó en el trono. Dice que Él sigue trabajando porque Él quiere que la obra de nosotros se complete. Dice, hasta que nuestro gozo sea cumplido en nosotros. Otra pregunta es, ¿creemos que esta vida es breve? ¿Que estamos de paso? Sí. Como mamá, somos peregrinos en esta tierra. Nuestro despertar va a ser allá, nuestro hogar va a ser allá, nuestro hogar lejano es cuando nosotros despertemos, pero hay un canto. Entonces, ¿vale la pena que todo lo que hago sea para la gloria de Dios? Dice, para el crecimiento de su reino, para la extensión de su reino. ¿Vale la pena? Claro que sí. Ahora, y hablando de todo lo que habían sido enriquecidos los de Corintio, dice, poniendo a su servicio dones, dinero, tiempo y talentos para el crecimiento de su obra, al servicio de los hermanos. Así es que, como dicen, se me fue el Pilar, pues que ahora dice, pues mi hermana está pasando por mucha necesidad y pienso llevarle, quedó viuda y pienso llevarle despensas. Entonces aquí se sirviendo al hermano que está padeciendo, el hermano que está sufriendo. Dios dice que nos gocemos con los que se gozan, pero también dice que nos entristezcamos con los que están tristes. Ahora, ¿por qué? Porque se multiplican, nos gozamos con los que se gozan, y también cuando compartimos nuestras tristezas se minimizan. Y esa es una forma que Dios quiere para que tengamos paz y la alegría se multiplica y la tristeza se minimiza. Entonces, dice, bien leí, la resurrección de Jesucristo la hace válida el mensaje de la cruz.
Dice bien, la resurrección de Jesucristo la hace válida el mensaje de la cruz, porque fortalece la predicación y nuestra fe. Porque, ¿qué va a validar ahorita? Si yo comienzo a predicar y no creo, me es indiferente si Jesús resucitó, ¿qué va a validar? ¿Qué predico? ¿A quién voy siguiendo? ¿A una ilusión? ¿O a una mentira? Y entonces aquí dice que si a nosotros hacemos esto, dices, seremos considerados, dice, en esta vida solamente esperamos en Cristo. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿verdad? Entonces, parte es que el nombre de Cristo va a ser glorificado y reverenciado si nuestra predicación y la base esencial, fundamental del evangelio es Cristo resucitado. Otra de las cosas es, hermanas, que cada trabajo, aún en la casa, ¿verdad? Las obligaciones, los deberes que Dios nos ha permitido y todo cumplir hasta ahora, que entendamos que el mínimo trabajo para el Señor no es en vano, nada es en vano. Y todo siempre poniendo nuestros ojos en Jesús. Y más, dice, cuando los días que cada vez vemos que son malos, y dice, poniendo mis ojos en su segunda venida. ¿Qué hacemos cuando, por ejemplo, comienza el lunes y yo sé que voy a tener una reunión el jueves o el viernes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me lleva eso? A trabajar para que la casa esté limpia, para que lo que voy a servir, para que voy a preparar, etcétera, etcétera, me vaya preparando. Y si estoy trabajando, no es en vano, y tengo los ojos puestos en Jesús, entonces quiere decir, dice aquí, primeramente para su segunda venida. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya hemos visto, seguir creciendo. Y el capítulo 16, hago una cosa que me gustó del libro, que dice, en el versículo 33, Pablo cita al poema griego Menandro para advertir a los cristianos de Corinto que una mala teología no tenía conocimiento de Dios. Por consiguiente, vivían vidas inmorales. Entonces, me brinqué el renglón. Dice que tenían una mala teología, llevaban una mala ética. Aquellos que negaban la resurrección no tenían conocimiento de Dios. Eso viene en la página 161. Y dice, llevaban una mala ética. Los que negaban la resurrección no tenían conocimiento de Dios, por consiguiente vivían vidas inmorales. ¿Cómo está este mundo actual? Cada vez, ¿verdad? Entonces dice, pues vivimos en un mundo caído, y el príncipe de este mundo, sabemos como dice su palabra, el príncipe es Satanás. Entonces, ¿por qué cada vez vemos más inmoralidad? Porque dice, llevaban una mala ética. Y entonces, por eso él advierte, velad, en el 33, velad, estar alertas como centinelas, ¿verdad? Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar y robando y quitando nuestra paz y nuestro gozo. Y para finalizar, el capítulo 16, pues solamente hace algunos énfasis de cómo dice la ofrenda para los santos. Él también ya les había enseñado cómo, por ejemplo, en Gálatas, desde aquí dice que debían de ofrendar, dice, también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Dice, cada primer día, ellos ya tomaban el primer día de la semana, el domingo que Cristo resucitó. Dice, aparten algo, si han estado prosperando, guárdenlo, para que cuando yo llegue no se recoja no se recojan entonces ofrendas. En el momento que él llegaba, dice, no recojan, ya las tengan separadas. Porque a veces
como que a veces en algunas iglesias humillan a siervos o a misioneros. Decía un pastor, fíjense cómo son algunos, somos algunos pastores para pedir. Aquí tenemos el hermano misionero. A ver, ¿quién quiere ofrendar para que darle al hermano? ¿Tiene necesidad de esto? ¿Tiene necesidad? Y él dice, bueno, el pobre dice. Y ahí presionan para que en ese momento esté ofrendando. Y el pastor, y pues el misionero. Pero dice, y fíjense qué diferente pide un pastor allá en Estados Unidos. Hermanos, ustedes con su dinero, con tu dinero, puedes contribuir a darle de comer a muchos huérfanos en África. Hermanos, tú con tu dinero puedes hacer que lleguen medicinas hasta lugares más áridos, etcétera, donde hay mucha necesidad. Pero, ¿qué es diferente la forma? Es con tu dinero, ya sea con $1 o con 5 pesos, con mi dinero, o sea. Pero claro, aquí también el 13 del capítulo 16 dice, velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ya lo había explicado Marta, que si uno ofrenda, oh, tengo que darle a este o tengo que dar esto, el Señor no nos los toma en cuenta. Entonces aquí también viene, Pablo tenía planes, y se va a llegar Timoteo, o lo voy a enviar, atiéndanlo, cuídenlo, y cuando se vayan, camínenlo. Que el apóstol Pablo en su carta tenía todos esos detalles. Por ejemplo, yo soy muy floja para escribir cartas. Pues se imaginan también que ahora ponle con cuidado esto. No, yo a duras penas yo le voy a decir el mensaje, lo que quiere, si tú quieres que les ponga esto, porque hay gente que es muy buena y expresa, ¿verdad? Cariños y todo eso. Pero pues también se debe aprender, ¿verdad? Tampoco. Y él les dice, encamínenlo, atiéndanlo bien, tengan en cuenta a todos los que están en la obra del Señor. Vemos aquí también, dice, dice, los saludo con ósculo santo, era un beso en la mejilla. Pero también otra vez al terminar el capítulo 16, dice, yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Pero aún ya para despedirse les recalcaba, háganlo todo con amor. Y si alguien no amara al Señor Jesucristo, sea anatema. Y ahí estaba la última exhortación, ¿verdad? Con amor, como dicen, Dios es amor y también es justicia. Faltó mencionarles en un versículo en Hechos 16, donde anuncia que el Señor en la segunda venida, dice, él ya va a venir como juez, va a impartir justicia, ya no dice va a impartir misericordia. El Señor va a venir a juzgar a aquellos, a los incrédulos, a los que lo rechazaron, dice, va a sentarse como juez, porque él ya viene como juez y es el único que puede señalar, el que puede acusar y el que puede condenar. Entonces, otra de las cosas, no sé, otra de las cosas, ¿y para qué resucitó Jesucristo? En Romanos 1:4, léelo, Marta. ¿O por qué resucitó Jesucristo? ¿Por qué resucitó? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Repítelo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos. ¿Qué declara la resurrección? ¿Por qué había necesidad de la resurrección? Porque por medio de la resurrección fue declarado Hijo de Dios. Fíjense, si Cristo no hubiera resucitado, pues él dijo, yo y el Padre somos el que ha visto al Padre me ven a mí. Entonces, todo lo que él había hablado en sus 3 años de ministerio hubiera quedado en vano. Pero aquí Romanos enfatiza, fue declarado Hijo de Dios. Y con poder. Con poder, con el poder de la resurrección.
Ahora, no sé si hay chance de las preguntas que ibas a, del... ¿Qué dijiste? No. Ah, bueno. Bueno, las preguntas que venían al libro son nomás para completar la frase. Por ejemplo, dice, actividades de aprendizaje. Pablo quería que los cristianos de Corintio participaran en una, ese es el 16, en una plegaria, en una carta, una ofrenda para los cristianos de Jerusalén. Ofrenda. Ofrenda. La ofrenda. Pablo estaba interesado en qué? En que a quienes él estaba enviando a la iglesia de Corinto fueran recibidos, dice, por Silas, por Marcos, por Timoteo, por Lucas. ¿Quién estaba ahí en Corinto en esa época? Acuérdense. Silas, ahí tenían una iglesia en su casa. No, Pablo no. Y luego, en la cuarta, dice la oración de Pablo, Maranata, probablemente significaba nuestro Señor ha venido, nuestro Señor está presente, nuestro Señor viene o nuestro Señor bendice. Es Viene. Cristo viene. Maranata, Cristo Cristo viene. Y en cuestiones de la resurrección, Pablo indicó que la resurrección de Cristo no era una parte esencial de las buenas nuevas, ¿cierto o falso? La resurrección de Cristo. Pablo indicó que la resurrección de Cristo no era una parte esencial de las buenas nuevas. Falso. No, falso. Pablo menciona de las 11 apariciones de Cristo resucitado, 4, 8 o 2 o 6. Pablo menciona de las 11 apariciones de Cristo resucitado. No lo entiendo. Dice, espérame, es que ya lo había leído, pero ¿por qué ahora no lo entiendo? Pablo menciona de las 11 apariciones de Cristo resucitado. Selecciona los personajes. ¿Por qué no se acuerda? Pablo, pregúntale a 4, 8. Pues yo creo que 2 fueron nada más, porque... A ver. Bueno, yo sé porque si yo ya la había leído, bueno. Pablo compara a Cristo y en quien todos mueren. Aquí a Abraham, Noé, Adán o Jacob. Adán. Adán. Muy bien. En Adán todos morimos y en Cristo todos vivimos. De acuerdo a Pablo, a los creyentes les será dado para la vida en la eternidad. Un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, túnica blanca, bueno, y mansión. Un cuerpo espiritual. Espiritual. Bueno, y también después una mansión. Una mansión. Bueno, pero cuerpo espiritual. Así ha terminado este estudio de la primera carta de Corintios. Ahora, es un tema que es muy profundo, ¿verdad? Por todo lo que trata aquí, ¿verdad? Pero él estaba otra vez tratando de recalcar la enseñanza, como él dice en el versículo 4, que ya dice, como dicen las escrituras, como está escrito, como diciendo, no lo inventé yo, dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y con esa autoridad enseñaba el apóstol Pablo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda?